Bueno, buen día, hermanos míos. Yo quiero también nuevamente orar, pero para que nuestro Dios nos pueda dirigir en este día a través de su palabra y que nos pueda mostrar lo que nosotros necesitamos escuchar para que esto produzca un cambio radical como debe de ser y como debe de pasar cuando escuchamos la voz de Dios en nuestras vidas. Así que oremos y pidamos la dirección de su Santo Espíritu. Dios, guíanos en este momento a prestar atención, mucha atención a lo que tú tienes que decirnos a cada uno de nosotros en esta mañana. Guíanos, Señor, a poder guardar la mayor parte y las cosas muy importantes que tienen cada una de estas palabras, cada uno de tus preceptos, Señor, y mandamientos, para que nosotros los pongamos en práctica. Porque tú no buscas, Señor, oidores de tu palabra, sino hacedores de ella. Ayúdanos a escuchar tu palabra con ese único propósito: ponerlo en práctica en cada día de nuestras vidas. En tu nombre maravilloso, Cristo, guíanos a través de ella. Amén y amén. Muy bien, hermanos, entonces en esta semana vamos a continuar nuevamente con nuestra declaración de propósito, que dice ¿cómo? Que existimos para glorificar a Dios, haciendo discípulos que sirvan a Jesús, extendiendo el Evangelio desde nuestra comunidad y hasta lo último de la tierra. Bien, esa es. Ahora, ¿cuál es la parte que nos toca en el día de hoy? Bueno, la parte que nos toca en el día de hoy es desde nuestra comunidad. Vamos a trabajar desde nuestra comunidad. ¿Cómo nosotros podemos hacer discípulos desde nuestra comunidad? Bueno, en la mañana de hoy no voy a comenzar a darle métodos y todo ese tipo de cosas, porque eso, independientemente, hay tantos métodos y tantas formas diferentes de cómo nosotros alcanzar con el Evangelio y hacer discípulos a personas que sería una locura comenzar a hablar de metodologías y sistemas para nosotros poder, para implementar y alcanzar más personas. Pero esta mañana lo único que quiero mostrarles es algunos ejemplos en la Biblia de cómo Jesús nos muestra que nosotros debemos y cuáles son las cosas que debemos tener como cosas importantes en la vida diaria en nuestra comunidad. Bien, un ejemplo, ¿cuáles son las cosas relevantes en nuestra comunidad? Ya hemos hablado del Evangelio, que es el Evangelio, lo espiritual que puede ser, la forma sobrenatural que Dios puede salvar por medio de la fe a un ser humano, o el discipulado, de enseñarles todas las cosas y guiar a una persona, ¿verdad?, en todos los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo. Pero dice, no solo de pan vivirá el hombre, no solo de pan, no solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Pero cuando dice ese no solo, es muy importante pararnos ahí, porque hay necesidades en el ser humano que necesitan. Interesante. Parece yo puedo trabajar en la Real Academia. Bien. Hay necesidades en el ser humano que son naturales, ¿bien? No se pueden quitar, como la alimentación es uno de ellos. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ver ejemplos a través de las Escrituras y con el Evangelio que enseñó nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos, qué nosotros podemos hacer? Muy bien. En los capítulos 24 y 25 del Evangelio de Mateo,
Él redacta lo que sucederá al final de los tiempos. Él habla sobre las cosas que sucederán y que debieran de pasar hasta que el Señor regrese nuevamente, hasta que Él regrese nuevamente a nosotros. Y Él concluye en estos capítulos con 3 parábolas. Hemos tocado ya una de ellas, pero Él termina con 3 parábolas, dando así un toque muy sutil en cada una de estas palabras para dar respuesta a lo que sucederá en los últimos tiempos, pero también a las señales que van a ocurrir antes de que esto pase. Para muchos estas parábolas significan lo mismo, de que no sabemos cuándo llegará nuestro Señor, cuánto tiempo va a durar nuestro Señor en llegar, en regresar, que también puede llegar en cualquier momento. Y esto tiene mucha razón las personas que llegan a esta conclusión. Pero estas últimas parábolas, estas 3 parábolas que vamos a tocar en el día de hoy, nos enseñan mucho más que solamente, bueno, el Señor puede llegar en cualquier momento a este lugar. Pues nos hablan interesantemente de que, o nos muestran también algunos personajes interesantes. Nos muestran un siervo malo, nos muestran también unas vírgenes insensatas, un siervo perezoso. Estas actitudes y acciones son relevantes para nosotros en el día de hoy, para nosotros explicarlas. Pero vamos a ir a Mateo 24 y vamos a leer una de ellas. En esta parábola vemos al siervo fiel, al siervo bueno y a un siervo infiel, un siervo malo. Escuchen muy bien lo que dice en Mateo 24 del 45 en adelante, y dice: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente a quien su señor puso sobre los de su casa para que les diera comida a su tiempo? Bien, ¿quién es este siervo que hizo lo que su señor le mandó al darle alimento a los de su, a los de su casa a su tiempo? Dichoso aquel siervo que dice que cuando su señor venga lo encuentre haciendo, ¿qué? Dando de comer a los de su casa a su debido tiempo. Bien, dichoso, bienaventurado este siervo a que su señor cuando regrese lo encuentra haciendo lo que él le mandó hacer. Escuchen muy bien, dice: de cierto os digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. Siguiente dice: pero si aquel siervo es malo y dice en su corazón, mi señor tardará. Escuchen muy bien. Si aquel siervo es malo y dice en su corazón, mi señor tardará, y empieza a golpear a sus consiervos y come y bebe con los come y bebe con los que se emborrachan, vendrá el Señor de aquel siervo el día que no lo espera, dice ahí, y a una hora que no sabe. Va a venir y lo azotará severamente y le asignará un lugar con los hipócritas. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Ustedes saben que habíamos hablado de esta parábola anteriormente, pero escuchen muy bien qué fue lo que hizo ese siervo, ese último siervo. Ese último siervo es interesante cómo muestra, primero, que considerar que su señor tarda es malo. Solamente pensar de que su señor va a tardar es malo. Así que se considera, Jesús considera a este siervo malo por considerar que su señor va a tardar. Que sabiendo que su señor regresará, aunque tardará, dice, él mismo considera en su corazón
Entonces, bueno, como el Señor, mi Señor va a tardar, Él me dijo que yo necesitaba darle la comida a los de la casa a su tiempo, entonces yo no lo voy a hacer. No solamente desobedece a su Señor, no solamente no hace lo que su Señor le dijo que hiciera, sino que hace todo lo contrario. En vez de darle la comida a la casa, ¿qué es lo que hace? Se la come. Y si hay alguien que grita por eso, le cae a golpe. La idea es que le da golpes a los siervos y se come la comida y bebe su bebida. Es interesante lo que este personaje, según Jesús, dice. Así que este hombre piensa y reflexiona de que su Señor va a durar mucho tiempo en llegar, y no solo no lo hace, sino que hace todo lo contrario a su Señor. Pero miren la próxima parábola. La próxima parábola, Él habla de unas vírgenes, y escuchen lo que dice en el versículo 1 en adelante del capítulo 25 de Mateo. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al novio. Dice, y 5 de ellas eran ¿qué? Insensatas. Y 5 ¿qué? Prudentes. Porque las insensatas, al tomar sus lámparas, no tomaron aceite consigo. Dice el versículo, pero las prudentes tomaron aceite en un frasco junto con sus lámparas. Al tardarse el novio, a todas les dio sueño y se durmieron. Bien, pero a medianoche se oyó un clamor: aquí está el novio, salid a recibirlo. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se están apagando. Es interesante lo que acaba de suceder ahí. El reino de los cielos es semejante a eso. El novio está por llegar y eso es lo que está pasando. Jesús muestra en esta parábola a un grupo de mujeres que no consideró nada. El primero habla de un siervo malo que consideró en su corazón, pensó en su corazón de que su siervo, su señor, iba a tardar. En esta ocasión muestra a un grupo de mujeres que no consideró nada. Bien, no consideró que su señor va a tardar mucho. No consideraron eso en su corazón. No se prepararon por el caso de que su señor pudiese tardar. Esa es la parábola en sí que nos habla de la actitud de estas 5 últimas mujeres, o 5 mujeres insensatas. Bien, que se durmieron al igual que el resto, también porque el Señor, el novio en esta parábola, estaba tardando. Nunca consideraron que su Señor pudiese tomar más tiempo de lo que ellos o ellas estaban pensando. Esta es una parábola que nos muestra la actitud y las acciones de algunas mujeres que pensaron que el novio iba a regresar pronto. O sea que con lo que tenía eran suficiente. También hay una última parábola en este punto que quiero tocar. Es la parábola de los talentos. ¿Qué es lo que dice esta parábola de los talentos y qué nos muestra? Mateo 25, el verso 14 en adelante nos dice: porque el reino de los cielos, ¿qué dice? Es como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encomendó, les encargó sus bienes. Y a uno le dio 5 talentos, hemos escuchado eso, a otro le dio 2 y a otro 1. A cada uno conforme a ¿qué? A su capacidad. Bien, y se fue de viaje. Interesante, el verso 16 dice:
el que había recibido 5 talentos, enseguida, porque recuerden que le encomendaron ese trabajo, hacer producir los bienes que le había dejado su señor. El que le habían dado 5 talentos, inmediatamente, enseguida fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Escuchen entonces lo que pasa. El Señor llega, los otros siervos hacen cada uno sus cosas, pero el Señor llega y escuchen lo que pasa. Pero llegando también el que había recibido un talento, porque ya lo había convidado el Señor para que le dieran un reporte de todos sus bienes y todo lo que habían hecho con ese dinero. El de 5 negoció y ganó 5. El de 2 también negoció y dio 2. Y ustedes saben lo que sucedió con el que le dio 1. Esto es lo que pasa. Y dice, y llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, yo sabía, oigan eso, yo sabía que eras un hombre duro y que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Y tuve, ¿qué? Y tuve miedo. Y fui y escondí tu talento en la tierra y mira, aquí tienes lo que es tuyo. Pero su señor respondió y le dijo, siervo malo y perezoso. ¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Debías, oigan eso, debías entonces haber puesto mi dinero en el banco. Al llegar yo hubiera recibido mi dinero con intereses por lo menos, ¿verdad? Le puse ese menos, por lo menos con los intereses. Algo pudiste haber hecho allá. Esta es otra parábola que Jesús nos muestra a un siervo que no se preocupaba por la tardanza o por la prontitud, como las otras 2 parábolas. Uno consideró que iba a tardar, otros no consideraron que podía tardar, pero no estuvo pensando en nada de eso. Bien, lo único que él sabía era que su señor, un señor que él consideraba era duro, que segaba donde no había sembrado, iba a llegar en algún momento y iba a exigir lo que le había entregado, iba a exigir algo. Entonces, no importaba cuándo llegara para este siervo, él estaba seguro de que iba a llegar. Vean las 3 parábolas. Uno pensaba que iba a tardar, otro que no iba a tardar, pero otro que estaba seguro que iba a llegar, pero entonces tuvo miedo de hacer lo que se le había encomendado hacer. Y no lo hizo. No lo hizo. Hermanos míos, ¿qué es entonces lo que significa estas 3 parábolas? Estas parábolas nos muestran que no es relevante si consideramos que nuestro Señor tarda o pueda llegar pronto. Lo que sí es importante y relevante para nosotros es obedecer. Es obedecer, considerando el seguro retorno de nuestro Señor. Aunque estas parábolas nos enseñan sobre las actitudes a tomar y las acciones frente al inminente regreso de nuestro Señor Jesucristo, no nos enseñan, hermanos míos, o no nos dan un claro ejemplo de cómo hacerlo. O sea, estas parábolas nos dicen cuáles actitudes debemos de tener, en este caso, o que debemos de obedecer, pero no nos dicen ejemplos como tangibles para nosotros cómo hacerlo. No nos dicen eso. Quedan mostrándonos, no importa si usted piensa que va a llegar, el Señor va a llegar seguro, que usted necesita hacer lo que su Señor le ha mandado hacer, pero no hay como ejemplos tan tangibles en estas 3 parábolas. Pero sí es interesante que Jesús conecta ejemplos muy claros
con estas tres parábolas. Recuerden que estas tres parábolas están hablando específicamente o respondiendo a la pregunta, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Cuándo Él va a regresar? Bien, es esa la respuesta en el principio del capítulo 24, la pregunta. Pero escuchen muy bien, hermanos míos, cómo estos versículos nos afirman algo. El capítulo 25, el verso 31, escuchen lo que dice nuestro Señor Jesucristo porque Él concluye con este tema y Él concluye con el juicio a las naciones. Y este juicio es totalmente central para estas tres parábolas. Escuchen muy bien lo que dice nuestro Señor Jesucristo después de haber terminado esta última parábola de los talentos. Pero, dice el versículo, pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con Él, entonces se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas delante de Él todas las naciones. Y separará a unos de otros, como el pastor dice, separa a las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. ¿Qué relación tiene estas cosas que hemos leído con las parábolas anteriormente? La relación que se le da en primera instancia, y me encanta nuestra gramática, es ese pero. Ese pero es que conecta lo que se dijo con lo que se va a decir. Pero, hermanos míos, es una palabra muy interesante que nos indica con claridad que lo que se va a decir contrapone o se acoteja, ¿verdad?, con lo ya dicho. Se contrapone con eso, hermanos míos, en una forma tal vez se va a decir más amplificada. Un ejemplo de eso, Él ha dicho tres parábolas, ¿bien? Ahora, pero le va a decir algo más ampliado o con mucho más ejemplo. Es como le dice, yo tengo una piedra de este lado, bien, una piedra, una gravilla, una piedra pequeña de este lado. Mira, si alguien te da con esa piedra, te van a dar duro. Pero con este peñón, ustedes entienden, ¿verdad? La piedra más grande para ayudar allá atrás. Pero una piedra pequeña, pero mira esto, ¿bien? Eso es lo que significa estas parábolas. Estas parábolas significan esto, le estoy diciendo esto, las actitudes y las acciones que deberían de tener, pero cuando en realidad venga el Hijo del Hombre, estas cosas son las que van a pasar. Van a ser reunidas todas las naciones. Esto es la realidad que vendrá, hermanos míos. Esa es la realidad que vendrá. El Hijo del Hombre vendrá en su gloria y va a reunir a todas las naciones y las juzgará, hermanos míos. Escuchen muy bien, entonces, porque aquí Él comienza, ustedes recuerdan la relación que tiene con todo esto. Él vendrá y en lo que dicen las tres parábolas debemos de considerar, recuerdan lo que es el Señor que tuvo un largo viaje, el novio y el hombre que tuvo ese largo viaje también. Vemos cómo el Hijo del Hombre es comparado con un señor, es comparado con un novio y es comparado también con un hombre que hizo un largo viaje. Así que esto es lo que nosotros podemos ver en coincidencia con lo que quiere decir este mensaje de las naciones
o el juicio a las naciones, que serán reunidas todas ellas. Entonces Jesús comienza entonces a hablar de una forma alegórica, poniendo al Hijo del Hombre como un pastor, y a los siervos malos, a los siervos prudentes, o las vírgenes prudentes e insensatas, los representa entonces como ovejas y como cabritos, mostrando que así como un pastor serán separados los unos de los otros. Sigue diciendo en el versículo 34, entonces, recuerden, el Hijo del Hombre va a venir, algo más grande. Entonces el Rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre, ¿y qué dice? Tuve sed, fui forastero, estaba desnudo, enfermo, en la cárcel. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos como forastero y te recibimos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo entonces el Rey les dirá, en verdad os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos hermanos míos, aún a los más pequeños, a mí me lo hiciste. ¿Qué tiene todo eso que ver con las parábolas? No hay nada que no tenga nada que ver, no hay nada, todo tiene que ver aquí. Todo tiene que ver. Pero es interesante porque en este día yo no voy a comenzarles a decir a ustedes que una de las cosas menos importantes que la iglesia debe de hacer es ayudar en las necesidades físicas de las personas. No, hermanos míos. Porque sí estamos encomendados a llevar la palabra de Dios, es cierto, pero el evangelio no solo es palabra, no solo es palabra, no solo es información, hermanos míos, es una forma y un estilo de vida que Jesús mismo les enseñó a sus discípulos, les encargó a sus discípulos y a aquellos que habían de creer en sus discípulos. Esos nos ponen en esa posición a cada uno de nosotros, hermanos. El Rey concederá bendición a quienes le dieron socorro a Él. Interesante. En estas formas de misericordia que hemos visto aquí: comida, dar bebida, dar hospedaje, ropa, cuidado y visitar. Estas obras muchas veces son llamadas obras de amor, que están en el Antiguo Testamento, no están allá, pero podemos buscar inmediatamente de un prontico en Deuteronomios. Pueden buscar Deuteronomios, no está no está ya en la pantalla, lo siento chicos, pero quiero buscarlo. Vamos a buscar aquí Deuteronomios capítulo 15, Deuteronomio 15, verso 7.
Y si hay un menesteroso, dice las Escrituras, uno de tus hermanos en cualquiera de tus ciudades, en la tierra que el Señor tu Dios te da, no endurezcas tu corazón, ni cierres tu mano a tu hermano pobre, sino que le abrirás libremente tu mano y con generosidad le prestarás lo que le haga falta para cubrir, ¿qué? Cuídate de que no haya pensamiento perverso en tu corazón diciendo, el séptimo año, el año de remisión está cerca, y mires con malos ojos a tu hermano pobre y no le des nada, porque él podrá clamar al Señor contra ti, y esto te será pecado. Con generosidad le darás, y no te dolerá en el corazón cuando le des, ya que el Señor tu Dios te bendecirá por esto en todo tu trabajo y en todo lo que emprendas. Y dice el versículo 11, porque nunca faltarán pobres en tu tierra. Por eso te ordeno, diciendo, con liberalidad abrirás tu mano a tu hermano, al necesitado y al pobre en tu tierra. Esto Mateo lo entendía también. Y Jesús es una de las cosas que habla en este punto también, cuando Él les enseña a estas personas a ofrecer y a dar todas estas bendiciones o ayuda a su gente, a su comunidad, a su nación en este punto. Escuchen muy bien también, las posibilidades de misericordia, según esto dicho por nuestro Señor Jesucristo, son ilimitadas. Son ilimitadas. Piensen en eso. ¿Hay que ser rico para dar de comer? Piensen en eso. ¿Hay que ser rico para dar de comer a alguien que tiene hambre? ¿O ustedes piensan que hay que ser rico para nosotros visitar a un enfermo? ¿O piensan que hay que ser un pastor para ir y visitar a un preso que uno no conoce a la cárcel? ¿Hay que ser un pastor para hacer eso? ¿Hay que ser un ministro para ir a un hospital y visitar personas que uno no conoce? Piensen en eso. Pues esto no se los dice solo a personas que tienen el llamado o el don de Dios para ser un pastor. No, no. Esto es algo para todos nosotros. Esto es lo que debería de pasar con todos nosotros. Estas son cosas muy básicas y prácticas, necesidades básicas de un ser humano que lo tiene en la comunidad, de nuestra comunidad. ¿Cómo nosotros podemos predicar el Evangelio, hacer discípulos, pero nunca divorciarnos de las necesidades de cada una de las personas en nuestro cuerpo, en nuestra familia de fe, como también en nuestra comunidad? Estas son cosas muy básicas. Estas son cosas que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó y nos mandó a hacer. No tienes que pasar por un seminario para tú poner en práctica estos preceptos tan básicos que Jesús ha mostrado aquí. No lo tienes que hacer. O en un instituto. O decirle a un pastor o preguntarme a mí, pastor, ¿cómo yo le puedo dar un picapollo a alguien que tiene hambre? ¿Cómo se lo doy? ¿O cómo yo le puedo dar un pantalón a alguien que yo vi en el barrio que lo necesitaba? Hay una metodología en todo eso. Si ves la necesidad, eso es suficiente para tú actuar en base a lo que el Señor te ha dado según tu capacidad.
Es una de las parábolas, nos habla que Dios nos ha dado lo que tenemos según nuestras, ¿qué? Eso se lo digo en los talentos. Hay algunos que que el Señor le ha dado 5 talentos, le ha dado mucho. Hay otros que le ha dado más o menos ahí entre 2. Y hay otros que le ha dado poco. ¿Y eso qué tiene que ver con hacer lo que Dios nos ha encomendado a hacer? ¿Qué es lo que tiene que ver en todo eso, hermanos? Pero escuchen muy bien, porque quiero hacer un paréntesis aquí. Quiero hacer un paréntesis. Segunda de Tesalonicenses, escuchen lo que el apóstol Pablo habla acerca de unas personas que también pueden abusar de este mandamiento que nuestro Señor nos ha dado a cada uno de nosotros, los que creemos en su nombre. Hay algunas personas que pueden aprovecharse de eso. A estas personas que abusan de eso, el apóstol Pablo dice estas palabras: porque he oído que algunos de entre vosotros andan desordenadamente sin trabajar, pero andan metiéndose en todo. A tales personas, dice el apóstol Pablo, les ordeno y exhortamos en el Señor Jesucristo que trabajando tranquilamente coman su propio pan. Coman su propio pan. Eso es a los que andan desordenadamente metiéndose en las cosas o aprovechándose de eso en un sentido. No. Cierro paréntesis. Continuemos. Así que vamos a continuar con nuestro contexto. Así que buenos, fieles y prudentes son las personas misericordiosas que según las 3 parábolas nosotros vemos aquí, en la parte positiva. Un buen siervo, unas vírgenes prudentes y un siervo perezoso o negligente, pero aquí vemos a un siervo fiel y bueno en la parábola de los talentos. Personas misericordiosas que han hecho lo que su Señor les ha mandado hacer. A estos el Rey, el Hijo del Hombre, nuestro Señor Jesucristo, en el final de los días le dice: benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Una herencia es ese regalo, es el legado que se imparte por la última voluntad de una persona en el testamento. E indica que este regalo no ha sido ganado. De hecho, hermanos míos, el reino de Dios ha sido preparado para este propósito desde la fundación del mundo, para que nosotros pudiésemos heredarlo y gozarlo. Miren la sorpresa de estas personas. ¿Se dieron cuenta? Estos hombres misericordiosos que han socorrido a Jesús estaban sorprendidos. Se habían sorprendido. Eso es algo muy interesante. ¿Y cuándo pasó eso? Jesús le acaba de decir: ustedes me han hecho eso a mí directamente. Y lo que estas personas han dicho: espérate, Señor, ¿y cuándo nosotros te vimos así? Es algo interesante porque estas preguntas indican asombro, sorpresa de lo que Jesús, el Rey, les estaba diciendo. Cuando nosotros te vimos de esa forma, cuando el Rey les dice todo lo que ellos han hecho, a realizar la misericordia a todos estos pequeños, era específicamente, hermanos, porque cuando ellos hacían todo eso, ni siquiera lo hacían por algún tipo de beneficio. No era que lo iban a hacer para obtener algo a cambio.
Si yo le ayudo, el Señor me está viendo y Él me va a dar a mí para atrás. Eso me lo voy a poner en la cuenta de banco del reino de los cielos. ¿Sí? Chin, chin. Voy a tener la factura para que se me descuenten los impuestos. No, en el reino de los cielos, cuando yo tenga que pagar, cada uno. No. Estas personas habían hecho lo que hicieron y ni siquiera se estaban dando cuenta, porque era algo para ellos tal vez natural hacerlo. Natural hacerlo. Ni siquiera habían identificado. Es como, mire, Jesús había dicho, mira, algunos de ustedes han hospedado hasta ángeles. Interesante eso. Y sin darse cuenta. ¿Cómo es posible todo eso? Pero es excelente que nosotros podamos ver aún la sorpresa de estas personas. Cómo ellos estaban sorprendidos de que ellos habían ayudado a Jesús, al Rey de Reyes, en cada una de estas cosas. Tenemos que estar pendientes de las oportunidades para servir en nuestra comunidad, aprovechando estos servicios para evangelizar y hacer discípulos de esa forma, hermanos míos. Escuchen muy bien lo que les dice aquí el apóstol Pablo a los Gálatas. Él les dice en Gálatas capítulo 6, no está allá en las pantallas, pero Gálatas capítulo 6 dice, verso 9, y no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. Así que entonces hagamos bien a todos según tengamos, ¿qué? Oportunidad, dice el apóstol Pablo. Según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y especialmente a los de la familia de la fe. Es excelente, hermanos míos. Tenemos que estar observando cada oportunidad que podamos para aprovecharla y servir a otros. Esto es la recomendación del apóstol Pablo. Somos tentados muchas veces a predicar esta primera parte: benditos, venid, benditos de mi Padre, hereden el reino de los cielos preparado para vosotros desde la fundación del mundo, y no predicar de la segunda parte de este texto: apartaos de mí al fuego eterno. Sin ni siquiera tocar esa parte muchos. Pues déjenme decirle que este mensaje está incluido. Ustedes recuerdan que le había hablado de darle la mala noticia. Bueno, en esta parte le estoy dando esta mala noticia ahora. Bien. Así que lo primero es: venid benditos de mi Padre, gócense en el reino de los cielos. Pero aquí hay una parte que no es tan grata para muchos oídos. Y escuchen muy bien lo que entonces el rey les dirá a los de su izquierda. Entonces dirá también a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Porque, ¿qué dice? Tuve hambre. ¿Y qué? Y vuelve otra vez y dice lo mismo, pero en una forma negativa. No lo hicieron. Tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recibiste. Estaba desnudo y no me vestiste. Enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces ellos también responderán diciendo: Señor, hay una sorpresa aquí. ¿Cuándo te vimos de esa forma? ¿Cuándo te vimos de esa forma?
no pudieron ver. También no podían ver los creyentes o los misericordiosos, no podían ver a Jesús en este punto. Pero ¿qué es lo que las Escrituras nos mandan hacer? Hermanos míos, no pudieron ver esto. Entonces les responderá diciendo: en verdad os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de los más pequeños de estos, tampoco a mí me lo hiciste. Y estos irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. ¿Qué tiene que ver eso, hermanos míos? Es lo que el apóstol, es lo que el hermano de Jesús, Santiago, cuando escribió la epístola de Santiago, él dijo: ¿de qué vale que tú digas que tienes fe y no tienes obras? ¿De qué vale eso? ¿No es que las obras actúan juntamente con la fe? ¿No es que si nosotros somos salvos por gracia, en Efesios capítulo 2, verso 8 al 9, olvidamos que el 10 nos dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras, las cuales Él había organizado de antemano? ¿Entienden eso? Hemos sido salvos por fe, pero para obras, hermanos míos, a fin de servir. Es todo lo que hemos hecho. Y aquellas personas que dicen, según el apóstol Juan: yo amo a Dios, pero ve a su hermano que puede ver, porque a Dios no lo puede ver. Yo amo a Dios, a un ser que yo no puedo ver, pero ve a su hermano que está hecho a la imagen de Dios y no le mete la mano, como dicen popularmente, no le ayuda en las necesidades, hace, bueno, vaya con Dios, hermano mío. Bendiciones. Que el Señor te ayude. Y no le provee según sus capacidades, porque eso es algo importante, hermanos míos. Es cierto que no podemos ayudar en todos los aspectos de la vida de una persona, pero según nuestras capacidades y según lo que Dios nos ha dado en la mano, no podemos darle espalda al hermano en la necesidad. Debemos de ayudar a la gente en nuestra comunidad según nuestras capacidades, porque el no hacerlo se le es contado como pecado. El decir que amas a Dios o el decir que tienes fe corresponde con obrar y con también, hermanos míos, extender este evangelio, vivirlo en nuestra comunidad. La palabra de Dios sí es espiritual, pero es también física. Es también física, porque la palabra de Dios se encarnó, hermanos míos. La palabra se encarnó para darnos ejemplo, para que pudiésemos seguir sus pisadas. Pero estas parábolas, hermanos míos, este juicio incluye imágenes de personas llorando, sufriendo, de personas dejadas afuera, de personas con las puertas cerradas, echadas en las tinieblas, donde hay el lloro y el crujir de dientes, muchas imágenes como esta. Pero somos tentados a enfatizar un aspecto espiritual y no ver también un aspecto humanitario en todo este proceso. Tenemos que ver que el juicio de Dios, y una frase que yo escuché una vez dice: la gente responde mejor a la miel que al vinagre. Eso es así.
Las enseñanzas de Jesús con respecto al juicio y al infierno, no solamente las necesidades espirituales de otros, sino también estas nos motivan a satisfacer también las necesidades físicas de otros. Brunner, un escritor, dijo una vez: cuando quiera que una de estas dos doctrinas, el amor y el juicio de Dios, disminuya, cuando yo quiera que una de estas dos disminuya, la otra también va a disminuir, según él. Esta es la última enseñanza pública que dio nuestro Señor Jesucristo, según Mateo. Parece ser que es el pensamiento que más desea Mateo que nosotros recordemos en este punto. Cristo nos enseña que sus normas son muy diferentes a las que estamos nosotros acostumbrados a tener. Hay que predicar, hay que compartir la información de la buena noticia, pero nunca olvidando, hermanos míos, que al hacerlo en nuestra comunidad, tenemos un nivel de responsabilidad en estas áreas físicas de las personas a nuestro alrededor, de tratar de aprovechar estas oportunidades de servicio a otros para poder mostrar el verdadero ejemplo de que nuestro Señor Jesucristo nos dejó a nosotros aquí. Por tanto, nosotros debemos expandir este evangelio desde nuestra comunidad y que esto llegue a otras naciones. El hermano Joan va a tener esa última parte la próxima semana. Oremos. Señor y Padre, gracias te damos. Gracias por tu amor, gracias por tu palabra. Guíanos, Señor, a poner en práctica cada una de estas palabras. Guíanos a no ser oidores olvidadizos, Dios. Que si hay algo que debemos recordar es que tu palabra es viva y eficaz. Y que si hay cosas que no estamos haciendo hoy, ayúdanos a arrepentirnos y a comenzar a hacerlo. Y a no envolvernos en excusas vacías y absurdas para no hacer lo que debemos de hacer con lo que has puesto en nuestras manos hoy. Ayúdanos, Señor, a compartir el evangelio, el verdadero evangelio de salvación desde nuestra comunidad y hasta lo último de la tierra. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, oramos. Amén. Amén.